Hola de nuevo compañeros, bienvenidos al tercer video, quiz 3, que trata del movimiento relativo, movimiento circular y las leyes de Kepler. Empezamos. Primera pregunta, movimiento relativo. Dice así, un automóvil se desplaza hacia la izquierda con velocidad constante v. En el momento en que se deja caer un saco de lastre desde un globo en reposo, el vector que representa la velocidad del saco vista por el conductor del automóvil justo en el instante en que se suelta. Esto obviamente se está resaltando entre comillas, compañeros. Obviamente en el IFES, pues hay veces ellos no hacen esas marcas, ¿no? Dejan el texto directo y depende si usted se dio cuenta o no de esa característica. Porque recuerden ustedes que si esto se suelta, si este saco se suelta, compañeros, recuerden que la velocidad inicial en el eje Y vale 0, ¿sí? Entonces, eso significa lo siguiente. Si se solicita cuál es el vector que representa la velocidad, ¿cierto? ¿De quién? Del saco vista por el conductor del automóvil. Entonces, en ese caso, el conductor, como bien saben ustedes, está acá. Él pensará que está en reposo y que será el saco el que se acerca hacia él a una velocidad. ¿A qué velocidad? Exactamente a la velocidad con la que se mueve el auto. O sea que en ese contexto, compañeros, la respuesta sería la 3, esta que viene acá. ¿Listo? Mira, ahí está. Es esa. Esta que viene acá, compañeros. ¿Sí? Se regresa el saco a la misma velocidad que va el carro. Pero pilas porque es solamente en ese instante en el que se suelta. Si ya de alguna manera se deja que el tiempo corra, entonces ya la gravedad hará efecto y ya no será ese vector. Habrá un agregado. ¿Cuál agregado? El siguiente. Acá, como lo dice en el texto. Un automóvil se desplaza hacia la izquierda con vector con velocidad constante v, donde el conductor detecta un saco de lastre cayendo libremente desde un globo. Mira que ahora sí ya hay velocidad, o sea que en este punto, compañeros, la velocidad en el en el eje Y, ya es diferente de cero, o sea, él ya va a tener una velocidad de caída libre, ¿cierto? Por cuestión de la gravedad en ese punto. Y si nosotros, compañeros, le agregamos la velocidad en retroceso, o sea, la velocidad relativa que va a tener creyendo el conductor que está en reposo, entonces la velocidad sería la misma del ejemplo anterior. O sea que si nosotros combinamos a esas dos velocidades, ¿sí? Eso significará que se va a mover en diagonal hacia el saco. Se mueve en diagonal, ¿sí? Se le suma la velocidad en Y de caída libre por cuestión de la gravedad y la velocidad en X en positivo. O sea que en este caso, insisto, la velocidad, compañeros, sería la respuesta 2, que es la que están viendo acá, ¿cierto? Que fíjense que es la respuesta, la correcta, ¿sí? La respuesta 2. Es decir, van diagonal hacia el vehículo, la sensación de velocidad. ¿Listo? Bueno, muy bien. Eso es en cuanto a la velocidad relativa. ¿Listo, chicos? No se vayan a complicar con eso. Bueno, pasamos ahora a la siguiente pregunta que dice, un motociclista está dando vueltas dentro de una jaula de la muerte, la cual es esférica de radio R, así como se muestra en la figura. Ustedes saben que él, si por ejemplo está en esta posición, obligatoriamente tiene que tener una velocidad para que la velocidad intente sacarlo. Acuérdense cuando esa vez hicimos el experimento en el salón de clase que ataba un borrador a una cuerda y empezaba a darle vueltas, ¿se acuerdan? Si fuera por el borrador, él se queda colgando hacia abajo, pero si yo empiezo a darle velocidad, entonces él obviamente va a formar la circunferencia y se va a mantener ahí. Si yo suelto a la cuerda, el borrador sale disparado. En cualquier punto, él va a salir disparado, tangencial a la curvatura, ¿sí? Siempre es así. Pero entonces en este momento, no existe cuerda. Ustedes dirán, profe, pero allá era una cuerda, aquí no hay cuerda. Sí, pero es cierto que allá la fuerza era de tensión porque era una cuerda. Pero también en este caso, obsérvese que hay una superficie, o sea que hay una fuerza normal que no deja que el ciclista salga hacia los costados. ¿Por qué razón? Por la fuerza normal que le ejerce la jaula de reacción. Él quiere salir tangencialmente, pero la jaula no lo deja, le hace presión hacia el otro lado. O sea que la jaula le genera perdón, aceleración centrípeta, ¿sí? Y él quiere salir a una aceleración centrífuga. Acuérdense de eso, chicos.
Entonces dice acá, mire que esa es la aceleración centrípeta. Depende de la velocidad que tenga por el radio. Entre más velocidad tenga la motocicleta, pues más fuerza le va a hacer a la jaula. O sea que la jaula tiene que tener gran resistencia para que soporte una alta velocidad. ¿Sí? Así como una curva que usted va en un vehículo y quiere dar una curva en la carretera. ¿Sí? El agarre del agarre del rozamiento de las llantas con la carretera tiene que ser muy bueno para que usted pueda curvar, si no va a salir disparado. ¿Listo? Bueno, y obviamente pues el radio lo que lo haga, entre menos radio más exigente es la curva, ¿sí o no? Cuando uno habla de una curva cerrada toca tomar la baja velocidad, mientras que una curva amplia, abierta, tiene más radio, entonces usted puede darse el lujo de aumentar la velocidad. Acuérdense de eso, curvas cerradas, velocidad corta, o es más exigente para que se salga, o debe haber más aceleración centrípeta para que la retenga. Y curvas abiertas, usted puede bajar la velocidad porque la aceleración centrípeta no es tanta, ¿sí? No es tan alta, la exigencia no es tan alta para mantenerse. Entonces, en ese caso dice, la aceleración centrípeta ejercida sobre el motociclista en el punto más alto de la esfera A es, mire dónde está la esfera, en este punto, bueno, el motociclista en la esfera, en este punto. Obviamente, la fuerza normal, ¿hacia dónde va en ese punto? Pues obviamente la fuerza normal debe ir hacia abajo, compañeros. Esperen, la marco aquí con un buen grosor. Esa fuerza debe ir hacia abajo, ¿sí? Porque el contacto, el centro de masa de la moto es acá. Obviamente aquí están los dos puntos de las ruedas, pero el centro de masa del motociclista está acá. Entonces la aceleración centrípeta tiene que ir hacia abajo. Esta aceleración que tenemos aquí en la fórmula tiene que ir hacia abajo en ese punto. Si el motociclista estuviese aquí, entonces la aceleración debería ir hacia acá. ¿Sí me va a entender? O sea, depende de dónde se encuentre, va a ver hacia el centro de la esfera. La aceleración centrípeta siempre va hacia el centro de las esferas o el centro de la circunferencia. ¿Listo? Entonces, en ese caso, compañeros, si ya entendimos, pues obviamente la respuesta será en esta condición la opción 4, que es la que están viendo, mire que sí, es verdad, es la opción 4. La fuerza o la aceleración centrípeta debe ser hacia abajo. Aquí aparece que la fuerza, ¿sí? Pero recuerden ustedes la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Y en este caso la aceleración es la aceleración centrípeta. O sea que hacia donde apunte la aceleración centrípeta será el apunte de la fuerza. ¿Y cuál es la fuerza? Pues la fuerza normal que le ejerce la superficie al motociclista, ¿sí? Entonces fíjense que todo está conectado con las leyes de Newton, el movimiento secular, la cinemática, todo está conectado, chicos. Así que pilas, por eso llevé ese proceso así como lo llevé y necesito que en este momento ustedes tengan la mente abierta, que relacionen los conocimientos de atrás con los de ahora y ahora des en cuenta que con energía también metimos conocimiento nuevo, pero que a la larga está incluido desde siempre. Entonces, por favor, les encargo esa parte. Este ejercicio es de alto nivel, esta pregunta es de alto nivel analítico y la verdad me parece buenísima. Así que pilas, dice, una mesa en forma de disco puede girar sobre su centro a la velocidad angular constante omega, W. Recuerden que es la letra omega, una letra griega, que se desee. O sea, usted puede ponerla a girar a esa mesa a la velocidad que usted quiera. Por eso es que hablo de omega, velocidad angular constante. O sea, la pone a girar a la misma rotación de siempre, normal, que gire a la velocidad que quiera. Recuerde que omega es variar el ángulo en el tiempo. O sea, ¿cómo quiere usted que el ángulo aumente a medida que pasa el tiempo? Bueno, la superficie de la mesa es áspera. Genera rozamiento. Pilas, importante. El rozamiento, usted sabe que evita que los cuerpos se muevan. Usted puede tener un bloque aquí sobre una mesa y usted le quiere aplicar una fuerza, digamos que hacia allá, le quiere usted aplicar una fuerza hacia allá, ¿cierto? Una fuerza F para empezar a moverlo. Apenas usted le aplique la fuerza F, pues él se acelera. ¿Sí? Recuerden que ese bloque, como cualquier cosa en el universo conocido o visto, tiene una masa m. Entonces, si usted da un bloque de eso, le aplica una fuerza, usted pretenderá que él se mueva. ¿Sí? Si él se mueve, compañeros, si ese objeto que estaba en reposo en esa superficie se mueve, es porque logró vencer la fuerza de rozamiento. O sea, la fuerza de rozamiento es más pequeña, mire que es más corta que la fuerza que se le aplicó. Pero si la fuerza es igual a la fuerza de rozamiento, no es capaz de moverlo. ¿Sí me va a entender? O sea, siempre va a haber un valor de fuerza de rozamiento que hay que vencer. Y eso depende de quién. Si ustedes recuerdan la fórmula, y de la fórmula para que la tengan presente. La fuerza de rozamiento es igual a ¿qué?
al coeficiente de rozamiento, ¿se acuerdan? Que es un número que va entre 0 y 1, ¿se acuerdan? Puede ser 0,2, 0,5, bueno, el valor que usted quiera, multiplicado por la fuerza normal. ¿Y cuál es la fuerza normal de ahí? Pues recuerden que es esta, ¿sí? La fuerza normal. Entonces, en conclusión, entre más peso tenga el cuerpo, pues más fuerza normal va a generar la superficie con él. Entonces, acorde al esfuerzo de la fuerza normal, acorde a ese esfuerzo, eso implicará entre más esfuerzo genere la superficie normal, porque obviamente es más peso, ustedes lo saben, entre más pesa un objeto, más difícil moverlo, y eso genera más rozamiento con el piso, entonces mayor fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces tengan claro eso. ¿Por qué? Porque mire lo que dice aquí, la superficie es áspera, listo, al respecto se ubica sobre ella 3 ladrillos de diferente peso, ¿sí se dan cuenta? Uno, mire, L1, L2, L3, o sea, todos son de diferente peso. No se sabe cuál es el más pesado, pero lo que sí es cierto es que ellos son diferentes. Por ejemplo, 5 kilogramos, 1 kilogramo, 3 kilogramos, ¿sí? Fíjense que estoy colocando ejemplos diferentes, ¿sí? 10 kilogramos, ¿sí? Pero entonces téngase claro, los ladrillos son diferentes. A radios distintos, R1, R2, R3. Usted sabe que todo círculo usted se puede ubicar a la distancia del origen que quiera. Por ejemplo, mire, el ladrillo 3 de 50 que está ubicado a esta distancia, mire, desde el centro acá es R3. El ladrillo 2 a una distancia de R2. El ladrillo 1 a una distancia R1. Entonces, lo que les acabé de decir hace un momento, si usted va en un carro o va en una moto y usted va a curvar, o quiere seguir una carretera donde hay una curva cerrada, a usted le toca disminuir la velocidad, porque si no la curva se lo lleva. ¿Por qué razón? Porque la curva, obviamente, a grandes velocidades va a querer sacarlo a usted. Entonces, en ese aspecto, entiendan, compañeros, lo siguiente. El ladrillo que va a generar más esfuerzo para estarse quieto en ese círculo que está en esa mesa rodante es el de menos radio, porque la curva es cerrada. Entonces él va a estar de alguna manera más expuesto a que él se salga, ¿sí me va a entender? A que va girando y de repente se salió o se movió. Sí, él está en reposo ahí con el rozamiento que tiene. Donde no hay rozamiento, en cualquier movimiento sencillo de la mesa sale disparado. Pero digamos que él se resiste a estar ahí porque hay rozamiento. Pero ese rozamiento tiene un límite, nosotros sabemos, tiene un límite. Entre más fuerza le aplique, el rozamiento va cediendo hasta que llegará al punto en que se va a mover y el rozamiento se pierde, por decirlo así. Entonces este ladrillo, des en cuenta que es el que tiene más velocidad, mire que ahí le estoy marcando. El que menos velocidad va a tener es el ladrillo 1, ¿sí ven? El 1 va a tener menos, pero el 3 va a tener más velocidad, ¿sí? Entonces este es el que va a resistirse más a que se mueva para que sea capaz de aguantar en esa posición. Entonces, en esa conclusión, compañeros, porque dice aquí, en consecuencia, cada ladrillo experimenta una velocidad diferente según el principio de aceleración centrípeta, que era la fórmula de atrás, ¿se acuerdan? Acuérdense de la fórmula. La aceleración centrípeta es proporcional a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, entre mayor velocidad tenga el objeto, pues mayor fuerza centrípeta o centrífuga va a tener. Aceleración centrífuga es la que apunta hacia el centro y la centrífuga es la que va hacia afuera. O sea, recuerda que hay dos aceleraciones. Una que quiere tenerlo ahí cerca del origen y la otra que lo quiere sacar. ¿Sí? Que lo quiere sacar a alta velocidad cuando se empieza a mover a velocidad el objeto así dándole vueltas. ¿Sí? Entonces, esta es la que lo retiene y esta es la que lo quiere sacar. Entonces, aquí están las dos. La que lo retiene, obviamente, sería la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es la que lo retiene para que no se salga. Y la velocidad, ya con lo demás, es la que lo quiere sacar. ¿Listo? Bueno, pilas con eso. ¿Listo? Las dos aceleraciones son idénticas. La centrípeta y la centrífuga son o tienen mucho que ver, la verdad. Bueno, entonces, en ese aspecto, compañeros, eso significaría lo siguiente en cuanto a la lectura, ¿no? Bajo estas condiciones, por acá. Bajo estas condiciones, para la estabilidad o equilibrio durante el movimiento circular uniforme, estratégicamente la ubicación de los ladrillos fue intencional, eso no fue al azar. Eso no fue que yo puse el ladrillo porque me cayó bien ahí y puse el más lejano acá, no. Eso es intencional, eso es con una malicia, con un sentido común, por la inteligencia que tenemos, ¿cierto? Entonces, puesto que los pesos de los ladrillos L, según la figura, debió ser, entonces entenderán ustedes que el más pesado, ¿cuál debe ser?
¿Cuál es el ladrillo de mayor masa o el de mayor peso? ¿El 3, el 2 o el 1? ¿Cuál creen ustedes que necesita mayor peso para que genere mayor normal, para que genere mayor rozamiento y para que soporte más el giro de la mesa? Pues obviamente el 3, ¿cierto? El 3 es el que tiene que pesar más y sucesivamente de forma decreciente el 2 pesa un poquito menos y el 1 es el más liviano. ¿Por qué? Porque la velocidad que va a sentir no es tan lejos, no es tan, de alguna manera, tan exigente. Acuérdense del sistema solar. Mercurio es el más rápido y Neptuno es el más lento. Acuérdense, ¿sí? Urano, Neptuno es el más lento, ¿sí? Entonces, entre más lejos, menos velocidad, entonces más relajados los planetas. Pero el primero está a toda mecha ahí porque está aguantando, está soportando, ¿listo? Entonces, en ese caso, compañeros, la respuesta, entenderán ustedes que la respuesta es la siguiente. El que más peso tiene, ¿no? Entonces, según la figura, la ubicación de los ladrillos fue la siguiente. El peso del ladrillo, o sea, el que más pesado fue. El peso del ladrillo es... Mire aquí, pilas con los signos de desigual, mire. El peso del ladrillo 1 es mayor que el peso del ladrillo 2 y es mayor que el peso del ladrillo 3. O sea que el ladrillo 1 es el más pesado y el ladrillo 3 es el menos pesado. Obviamente esta no es. Esta no es. En cambio esta sí es. El ladrillo 1 pesa menos que el ladrillo 2 y pesa menos que el ladrillo 3. O sea que el ladrillo 3 es el que más peso tiene. Por tanto, esa es la respuesta. Ni des en cuenta. ¿Si se dan cuenta, compañeros? Entonces, entre más pesado sea el ladrillo, más difícil va a ser para la mesa en el giro moverlo. Sí, tiene que tener una velocidad muy alta para que venza el rozamiento y empiece a moverse. ¿Listo? Pero si el ladrillo es cualquier cosa, eso con cualquier medio giro de una vez lo saca a volar. ¿Listo? Si ven que esta pregunta es muy completa, compañeros, demasiado. Tiene movimiento circular, tiene las leyes de Newton, tiene el rozamiento, tiene como la lógica, o sea, la pregunta es muy completa. Esta pregunta yo la vi en un examen IFES, creo que hace 4 años, y no se me haga raro que vuelva a salir, entonces pilas. ¿Listo, chicos? Bueno, de cualquier cosa me preguntan. Ya que estamos hablando de las leyes del movimiento circular, obviamente calan las leyes de Kepler. Preciso hace un momento les hablé de las leyes de Kepler. Entonces dice, según las leyes de Kepler, los planetas describen trayectorias elípticas alrededor del Sol, barriendo áreas iguales en tiempos iguales. Acuérdense, eso se lo dije yo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el planeta Tierra va aquí, ese es el Sol, ¿no? Y ese es el planeta Tierra. Digamos que el planeta Tierra que usted ve de aquí, en esa posición, usted va a cronometrar que avance 30 días hasta acá. Entonces, en esos 30 días que el planeta Tierra avanza de aquí a aquí, por ejemplo, imaginariamente, cerrando aquí esta geometría casi en forma de triángulo, casi se parece a un triángulo, solo que aquí es curvo, no es recto. Este casi triángulo, cuasi triángulo, tiene un área, va a formar un área. Pues resulta y pasa que esa área es igual a la opuesta, a la que está detrás, donde va a tener exactamente la misma área y el tiempo de pasar de B a C o de A a B' va a ser igual. O sea, de aquí a aquí va a transcurrir 30 días y esta área también vale 30 días. O sea que todas las áreas son iguales, sí, solo sí, si el tiempo es igual. Por eso es que ahí dice barriendo áreas iguales en tiempos iguales. ¿Oyeron? Pilas. Entonces aquí dice, sobre la rapidez promedio, magnitud de la velocidad, recuerde que la rapidez es la magnitud de la velocidad, es cuando no se toma la dirección. Del planeta es correcto afirmar que. Entonces vamos a hablar de la rapidez del planeta. ¿Qué se podría afirmar de la rapidez del planeta? Pues miremos. Bueno, aquí dice, es mayor en el intervalo AB. ¿Dónde es el intervalo AB? ¿Sí? O hagamos una cosa de una vez. Acuérdense ustedes, compañeros, que para hacer el contraste con el problema de atrás, entre más cerca esté al giro el planeta, así como Mercurio, más rápido tiene que ser. O sea, el planeta Tierra aquí tiene que ir muy rápido para que el Sol no se lo lleve. ¿Sí me va a entender? Entonces, en ese caso, aquí la velocidad debe ser más alta, mientras que aquí la velocidad debe ser más baja, porque si la velocidad aquí hubiese sido como la de acá, pues el Sol casi no es capaz de retenerlo y ellos obviamente salen disparados. ¿Sí ven? Entonces tengan cuidado. O sea que esta velocidad es la más alta y esta la más baja. En el perihelio de la Tierra, ¿sí? En el perihelio de la Tierra es más alta la velocidad y en el afelio de la Tierra
o del Sol. Recuerde que perihelio es cerca al Sol y afelio, helio, la palabra helio refiere a Sol. Entonces, perihelio cerca, afelio lejos. ¿Listo? Entonces, en este caso, sobre la rapidez promedio, entonces, ¿es mayor en el intervalo AB? ¿Será que la velocidad es más veloz acá? En cualquier, o sea, estamos hablando de la elixir. ¿Será que aquí es? No, obviamente no, porque ahí es más lenta, o sea, que esta no. Mayor en el intervalo CD. CD es acá. Este CD es como un punto intermedio, ¿sí? O sea, si aquí es el máximo, aquí es el mínimo, esto es un punto intermedio. Si aquí hablo de 48.000 kilómetros por hora, aquí será por ahí 30.000 y aquí será 20.000, por ejemplo, ¿sí me entienden? O sea que esta tampoco es. Mayor en el intervalo EF, esta sí es. Ese es el intervalo de mayor velocidad y miren que es verdad. Ahí está la respuesta, miren. Esa es. ¿Listo? Bueno, chicos, bien. Seguimos avanzando con la ley de Kepler. Sigo ahora con otra de la ley de Kepler, pero creo que ya vamos a hablar de la ley de gravitación. Entonces, en 1687 Newton descubrió que la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos celestes está dada por la fórmula mostrada en la imagen. Mira, aquí está. Fuerza gravitacional entre dos planetas. ¿Cómo dos planetas o cómo una estrella con un planeta se atraen? ¿Cómo el Sol atrae a los planetas entre sí? O sea, ¿cómo el Sol es capaz de retener al planeta Tierra girando alrededor de él? A través de esta fórmula de fuerza. Entonces, la fuerza de gravitación que existe entre el Sol y el planeta que está alrededor es igual a G, que es una constante de gravitación. Eso es como si fuera una gravedad. O sea, nosotros la de la Tierra sabemos que vale 10, ¿cierto? 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Nosotros sabemos que da la fuerza de la Tierra, bueno, la aceleración. Esta es una aceleración también, pero obviamente es a una escala diferente, ¿sí? Una escala diferente. Esta es masa del planeta 1, por ejemplo, masa de la Tierra, y esta es masa del cuerpo celeste 2, que sería, por ejemplo, el Sol. Y la distancia R, la distancia de separación. Por ejemplo, miren acá. Mire, el planeta Tierra tiene una masa y aquí el Sol tiene otra masa, ms, mt. Y mire que hay una distancia en línea recta que los separa, que en este caso sería R1. En este caso sería R2, mire, que es más lejos. En este caso sería R3, que es un poquitico más lejos también. Y la más lejana de todas es casi llegando al perihelio, que es esta, R4. Entonces, dense cuenta ustedes que la fuerza obviamente disminuye a medida que se aleje. Entonces la fuerza es más fuerte acá, entre más cerca esté, más fuerte, entre más lejos, más débil. Por eso es que aquí les toca bajar la velocidad y disminuirla, si no, como la fuerza es débil, pues rápidamente ellos se pueden salir o escaparse de la órbita. Bueno, entonces en ese caso, según los puntos de la órbita señalados, la posición donde es mayor la fuerza gravitacional que ejerce el Sol es, pues obviamente le acabo de decir que es en el radio 1. Y sí, esa es la respuesta, como se están dando cuenta. Y bueno, compañeros, muchas gracias. Falta un video más, por favor. Resistencia, resistencia, resistencia de la generación de cristal. Pilas. Terminemos de hacer esto bien hecho. Chao, chao.